que a mí de manera personal me afectó al enterarme de que un adulto mayor de 74 años aproximadamente en Junín tomó la terrible decisión de acabar con su vida. Y aprovechando esta entrevista, yo quiero consultarle al doctor y hablar sobre un tema que quizás pasa desapercibido en nuestros hogares, la depresión de los adultos mayores. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manabí. Gracias por nuevamente aceptar nuestra invitación el día de ayer, pedirles las disculpas respectivas por la cadena nacional que se nos presentó y eso trastocó su intervención, pero hoy lo contamos con usted y eso es importante. Bienvenido, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, agradecer a la radio por la entrevista realmente y siempre estamos gustosos para cualquier duda ante la familia o ante cualquier persona que presente algún signo o síntoma como tal. Doctor, hablemos sobre la depresión en los adultos mayores. Bueno, esto tiene un poco de historia realmente, ya que nosotros cuando estudiábamos más o menos por allá en el año 2000, siempre nos decían o nos preguntaban le preguntábamos, perdón, a los familiares, a nuestros abuelos, y de qué falleció, y decían de la edad, y uno siempre se quedaba un poco consternado y decía, ¿cómo es esa respuesta? No la entendía, se murió de abuelito, se murió de adulto mayor, se murió de la vejez, entonces poco a poco, cuando ya íbamos estudiando y después cuando ya hice la especialidad, nos dimos cuenta de que no es así, ¿no? Realmente muchos adultos mayores presentan también enfermedades y van prácticamente presentando su deterioro como tal. Un ejemplo que yo siempre les pongo a la mayor parte de los familiares es como cuando uno tiene eh, el control del niño sano al pediatra, también al adulto mayor hay que llevarlo al control del adulto mayor sano, entre comillas, por decir así. A pesar de que la mayoría tenemos algún antecedente patológico personal como hipertensión o diabetes acá en Manabí, que es la mayor estadística de enfermedad. Pero esta, esto también va de la mano con la expectativa de vida. Recién salió un censo del INE, que es nuestro régimen o nuestra normativa, que dice que ya a partir de los 80, la expectativa de vida aumentó hasta los 85 años de edad. Claro, es lo que nos marca la estadística, porque hasta la semana pasada yo atendí un paciente de 103 años y así esporádicamente tenemos pacientes de 90, 95, de 100 años y realmente, pero es el corte que nos dio el INEC. Entonces, junto de la mano, tanto la expectativa de vida como prácticamente los antecedentes patológicos personales, van aumentando los diagnósticos, o se puede decir que se está estudiando a los adultos mayores, aunque todavía es una necesidad insatisfecha por el Ministerio de Salud Pública. Prácticamente le da más preferencia a los niños, por decirlo así, en la prevención, pero ya cuando hablamos de un adulto mayor se lo deja un porcentaje menos de atención como tal. Y no estoy diciendo nada fuera de la verdad, ustedes se darán cuenta cuando uno llega con un adulto mayor en un hospital y prácticamente no le dan la atención prioritaria como tal. Desde su punto de vista, doctor, buenos días, Roberto Reyes les saluda, doctor Cristian Marín. Desde su punto de vista, señalaba usted que de acuerdo al último censo del INE, dice que la vida de un adulto mayor está contemplada de acuerdo a los datos que ellos han tenido hasta los 85 años. Usted señala que ha atendido personas de 100 años hacia arriba. Y hay muchas personas, y conozco de muchos adultos mayores, que están sobre los 90, sobre los 98, 100. ¿Por qué decíamos o decimos que las personas de antes tienen mayor posibilidad de vivir más años, a diferencia de los que ahora últimamente nacen? ¿En qué se puede basar aquello? Bueno, muy buena pregunta. Realmente, indistintamente, nosotros hablamos mucho de la alimentación o de la nutrición que presenta el paciente. Antes, hasta yo, todos los pacientes que atiendo me dicen, sí, ahorita todo es lleno de químicos
la tierra no se la prepara como antes, es más rápido para el sembrío, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay algunos alimentos que tienen transgénicos y realmente esto va provocando un poco a poco el aumento de las enfermedades en nuestros adultos, adultos mayores, incluso adultos jóvenes. Está escrito, o sea, está estudiado y ya propio está publicado de que depende mucho de nuestra alimentación, prácticamente de la nutrición, para disminuir un poco de estas enfermedades e incluso oncológicas como tal. Y esto, ¿cómo se lo puede percibir de ahora en adelante? ¿Cómo tratar de que también personas que están por los 50, por los 60, tengan una mayor posibilidad de vivir más? Bueno, realmente nosotros siempre hemos prescrito o indicado dieta y ejercicio, pero claro, muy generalizadamente. A veces nosotros siempre no es como una receta que le damos a todos los pacientes, tenemos que evaluarlo y prácticamente identificarlo y darle un cierto tipo de ejercicio, por decir aeróbico o anaeróbico. Generalmente uno decía, no, es que yo hago los quehaceres domésticos, eso no se considera como un ejercicio. Debería realmente hacer mínimo 30 minutos de caminata, pero una caminata, como decía un profesor mío, un deportólogo, no mirando las moscas, entre comillas, ¿no? Sino realmente concentrado y rápido, incluso moviendo ambas extremidades superiores, para poder tener un poco de esta activación del sistema cardiovascular, que ahí podemos realmente secretar un poco de hormonas y citoquinas, y bueno, para poder tener una mejor circulación y así también un mejor oxigenación tanto en los músculos de los grandes como los cuádriceps y también los músculos pequeños como de las extremidades superiores. Solo que aparte de los ejercicios, como les digo, también depende mucho de la dieta. Lastimosamente nosotros estamos acostumbrados a tomar la sopita, toma el caldito, aunque no se coma el arroz, pero ¿qué es la sopita o qué es el caldito? Es un agua con sal, literalmente hablando. Entonces nosotros siempre tratamos de decir, sí, está bien, tome el caldito, pero que tenga una sustancia de proteína, indistintamente de la proteína de origen animal o vegetal, ¿no? Entonces nosotros siempre tratamos de que el paciente que tenga una buena, como les digo, una buena nutrición, indistintamente de la cantidad que vaya a alimentar al paciente, sino la calidad, y en el caso de ellos, la calidad de proteína. Dependiendo, como le digo, si el paciente tiene algún antecedente, por eso le digo, no es que lo generalizamos, sino que tratamos de que puntualizarlo, por decir si tiene un grado de hipertensión, que vaya a sufrir por allá una insuficiencia renal, vamos a tener que darle menos carnes rojas, más carnes blancas, bueno, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que tengamos buena nutrición y buena cantidad o calidad de proteína como tal. Claro, cada cuerpo tiene diferente metabolismo, ¿no? Y no es el mismo para como poder decirles una misma dieta o generalizada a los adultos mayores y en ese sentido yo creo que es necesario el entorno familiar, qué sé yo, los hijos, los nietos y todo, preocuparse de siempre tratar de estar con una visita médica para ir más o menos dando y de acuerdo a cómo se va evolucionando a través de los años, doctor. Sí, y justo, o sea, ya entrando un poco en el tema de la entrevista, a veces nosotros, bueno, hasta hace unos 10 o 20 años, nosotros teníamos a alguien que podía cuidar nuestro adulto mayor, por decirlo así, directamente, un familiar directo, un hijo del paciente o un sobrino del paciente o un nieto del paciente. Pero como somos un país en vista de desarrollo, todos estamos o laborando o estamos estudiando y vamos descuidando involuntariamente o indirectamente a nuestro adulto mayor. Y no le vamos prestando un poco, entre comillas, atención. Entonces ahí viene el caso exclusivo, ¿no?, de la depresión de nuestro adulto mayor, que el paciente, perdón, el adulto mayor se va a sentir inútil. Es la primera, eh, se puede decir, signo o síntoma de que el paciente vaya a presentar este trastorno que nosotros llamamos de depresión. Este desinterés de las actividades que antes él disfrutaba
hasta incluso, yo siempre les digo, una actividad básica de la vida diaria como alimentarse, ¿no? No, yo no quiero, no, ya comí, estoy lleno, coman ustedes. O sea, a veces, como yo entiendo, el familiar no es médico, no es equipo de salud, pero hay que tener un punto, ¿no? Como una orientación, ¿qué está pasando con mi abuelo o qué está pasando con mi adulto mayor? Porque ahí van a tener algunas signos o síntomas que van agregándose, por decir, trastornos ya del sueño, va a estar el paciente fatigado porque muchos no se hidratan bien o no se alimentan bien, como le estaba diciendo. Y todo va conllevando, o sea, todo va sumando a tener este trastorno de depresión, incluso hasta deterioro cognitivo. Claro, un deterioro cognitivo que puede ser muy leve y a veces nosotros siempre decimos en son de broma y de verdad, "Ah, sí, se me prenden las llaves, voy a tener Alzheimer", pero no solo eso, hay realmente signos y síntomas indirectos que a veces uno no los puede ver, claro, porque no somos equipo de salud, pero como familiares debemos estar atentos para que no vaya a progresar. Indistintamente, bueno, estas enfermedades no tienen cura, pero sí tienen prácticamente tratamiento y muchas veces se los puede guiar, se los puede ayudar y puede mejorar realmente lo que queremos en la calidad de vida del adulto mayor. Y eso, sin lugar a dudas, depende de los familiares, ¿no? Como usted lo señalaba, para estar atentos y a ver qué es lo que se puede presentar de un momento a otro. Y en este aspecto usted señalaba algo principal y me parece que por allí generalmente siempre hay enfermedades de diferentes tipos y diferentes circunstancias. Por ejemplo, el Alzheimer es uno de los que generalmente asocia siempre a los adultos mayores. ¿Por qué es todo este, doctor? Y una valla publicitaria, el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, pero realmente no tenemos un indicio o un indicativo de qué nos dé realmente el Alzheimer. Pero hablamos algo de los factores de riesgo, ¿no? Y en el primer caso está la hipertensión. Habla mucho de la hipertensión o de la circulación realmente cerebrovascular. Entonces, si no tenemos una buena circulación cerebrovascular o si hemos tenido un accidente cerebrovascular, como se llama, que comúnmente un derrame, entre comillas, ¿no? Un infarto o una hemorragia cerebral, esto ya también puede ser un desencadenante no solamente del Alzheimer, sino nosotros le llamamos un tipo de demencia, ¿no? En este caso sería demencia vascular. Hace mucho tiempo ya la OMS-OPS discriminó este diagnóstico de demencia senil, entre comillas, porque ningún senil es demente y ningún demente es senil. Ya propios fueron estudiando, como les decía, y se dieron cuenta de que ese diagnóstico estaba erróneo. Hay un montón de demencias, que la principal es el Alzheimer, que puede tener estos factores de riesgo modificables y otros factores de riesgo que no son modificables realmente, pero hay tratamiento. Aparentemente, con los diagnósticos de estos famosos, incluso este actor Bruce Willis, se ha hecho como un poco más del boom, ¿no? Del Alzheimer, pero el Alzheimer ya es un diagnóstico muy viejo, o sea, una enfermedad desde hace muchos años que se ha estado combatiendo, pero también es parte de la sociedad como tal. Como les decía, cuando yo estudiaba por allá en el año 2000, había un colega mío que ya es médico, el abuelito estaba prácticamente arriba de nosotros en un altillo, y si nosotros nos salíamos un poco del balcón o él nos miraba, nos comenzaba a gritar o a insultar. Y mi amigo me decía, no, no te aparezcas para allá porque mi abuelito está loco, entre comillas, ¿no? Entonces, estaban subdiagnosticados o mal diagnosticados y prácticamente no tenían tratamiento y nunca tuvieron tratamiento. Es verdad que esta enfermedad no tiene cura, pero tenemos el tratamiento para que prevenga un poco o disminuya la progresión de su enfermedad como tal. Bueno, la enfermedad tiene algunas etapas y la etapa final un poco bastante triste. Y lo que le quería decir realmente era que muchos familiares también ocultaban, ¿no?, los diagnósticos de los adultos mayores por la parte social. Indistintamente, nuestra cultura, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana,
es de que tenemos siempre el qué dirán los demás o la parte social, como le digo, ¿no? Entonces, por eso también muy pocos o muchos adultos mayores no se diagnosticaban, no tenían tratamiento y era la típica respuesta, ah, se murió de la edad como tal. Doctor, yo le estaba prestando atención y en algún momento de la conversación llegué a trasladarme y a visualizarme. ¿Qué me gustaría a mí, a mis 70, 80 años de edad, recibir o tener? Y me gustaría un poco de reciprocidad, tanto esfuerzo que le brindo a mi hijo, tanto trabajo, tanto cuidado. Y el solo hecho de imaginarme que él, dentro de sus obligaciones como padre de familia, con su hogar, voy a pasar desapercibida, me llené de tristeza. Y ahí entiendo el tema de la depresión en adultos mayores, porque llegamos a esa edad y como lo digo, fui tan empática que me trasladé, asocié y todo lo demás, que llegamos al punto y nos preguntamos, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto sacrificio, tanta educación que se le brinda a los hijos para llegar al punto donde nos convertimos en una carga. Y yo creo que ese sería el pensamiento de la mayoría de los adultos mayores, porque al llegar a esa edad y a limitar nuestros movimientos, y lo digo porque me siento viejita ahorita, a limitar los movimientos y todo lo demás, el por acá está que se me ríe, voy a necesitar ayuda. Entonces, ya yo creo que, y hago este ejercicio para que nuestros oyentes y televidentes también lo perciban así, visualícense en un año, en esa edad, qué les gustaría recibir, y ahí creo que ya comenzamos a entender el tema del cuidado a los adultos mayores. Y yo quería consultarle a usted la importancia de estos consejos de autocuidado. ¿Es cierto de que uno llega a la edad donde se convierte nuevamente en niños? Porque eso lo he escuchado. Y dice, es que parece niño nuevamente. Incluso en el caso de mis abuelitos, mi mamá, mis tíos, no lo dice mi mamá, pero sí mis tíos, parece niño. Entonces, ese comentario es muy común en las familias. ¿Y esto es real? ¿Podría decirse que es real? Bueno, primero con el primer comentario, valga la redundancia, sobre cómo nos trasladamos o cómo quisiera que yo fuera, le cuento que tengo yo estudiantes desde pregrado, posgrado e incluso del área de la educación básica general y de la educación básica superior. Y ellos hacen eh, este, esta ayuda o este voluntariado, ¿no? Con los pacientes, con los adultos mayores, y muchos se trasladan y dicen, chuta, sí era mi abuelito, que ya falleció, o el otro que todavía lo tienen vivo, y como que se encariñan mucho y hay mucho apego. Claro, hay otros que también hacen un poco de choque se bloquean y se ponen tristes, se ponen a llorar porque se les recuerda mucho. Y entonces la idea es que también ellos se den cuenta de que no siempre vamos a ser jóvenes. Algún momento nuestro ciclo de vida es nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Pero lastimosamente muchas veces y no tratamos de hablar de la muerte. Mi especialidad es cuidados paliativos y ahí nosotros hablamos mucho de la muerte, no solo de la muerte, sino también del duelo, y no solo del duelo, sino también del duelo anticipado. Entonces, a veces nosotros, yo entiendo como familia, también me pongo de la otra parte, el apego que tengo tanto con mi abuelo o mi abuela o mi ser querido, yo a veces me da una mala decisión o por decir no quiero que le pongan el tubo endotraqueal o sí quiero que le pongan el tubo endotraqueal y que vaya a la UCI, pero yo siempre le trato de decir qué calidad de vida le vamos a dar, no solo al paciente, sino también a la familia. Indistintamente, siempre yo les digo, titulamos al paciente o le decimos qué tipo de paciente. Y ahorita, no hace mucho, tuvimos una pandemia donde ustedes se dieron cuenta quién iba a UCI y quién no iba a UCI, ¿no? Entonces, era más o menos una tanta cantidad de pacientes que teníamos que decidir si un adulto mayor iba a los cuidados intensivos o un adulto joven iba a la unidad de cuidados intensivos, indistintamente de su patología anterior. El otro comentario de que son como niños,
muchos colegas míos, los geriatras más que todo, están en desacuerdo porque ellos ya vivieron su niñez. Que algunos signos o síntomas parezcan, sí, pero ellos realmente a veces se ponen un poco molestos. Fueron como niños, se parecen, pero no son. Ellos ya serían adultos mayores. Les digo porque su parte de la memoria, en el caso de que tengan algún tipo de demencia, la memoria retrógrada o la memoria anterior está intacta. Usted le pregunta si el adulto mayor estuvo en primaria, usted le hace una multiplicación, división, raíz cuadrada, se la harán completita. O si le preguntan nombres, apellidos, fechas importantes, se la dirán. Porque eso quedó en nuestra memoria anterior. E incluso decía un profesor mío, a ellos le enseñaron con palo y eso no se le va a salir nunca, dice, de la cabeza. Entonces, lo que sí se nos va a olvidar es el día a día. Por eso es que a veces los pacientes todos los días hay que estarle diciendo, hoy día es jueves 19 de septiembre de 2024, son las 8 y tantas horas, etcétera, etcétera, para que ellos también vayan recordando. Incluso en minutos ellos se pueden olvidar de que desayunaron y todos estos ejercicios, podemos decir así, de la parte cognitiva, nos ayuda así un poco. Incluso hay un sinnúmero de film o de películas, perdón, donde hablan mucho del Alzheimer y como también tratar de la parte familiar, ¿no? Y que no se sienta el paciente esta inutilidad, o sea, que no se sienta útil, que realmente es la primera causa de la depresión del adulto mayor. Doctor, por cuestiones de tiempo hemos llegado ya a la parte final de la entrevista. Sin embargo, necesito que usted nos ayude con su contacto porque hay muchas preguntas. Yo tengo la suerte de tener a mis abuelitos con vida. Tengo 3 y los disfruto mucho. Me gusta conversar con ellos, sus historias, sus anécdotas. Uno de mis abuelitos tiene Alzheimer y es muy divertido porque le dan de desayunar y él a los 10 minutos dice, tengo hambre, ¿por qué no me dan de comer? Entonces come 2, 3 veces hasta que dice, y ya comí. Entonces es muy lindo, es muy divertido disfrutarlos y, por ejemplo, me siento muy feliz de tenerlos, pero el tener ya una conexión directa con usted, el escucharlo y ya establecer un autocuidado, seguir con sus consejos para mí es muy importante, así que ¿me ayuda con su contacto? Sí, mi contacto es el 099-100-3479. La mayor parte ¿Me lo puede de repetir? 099-100. 3479. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. ¿Me iba a indicar? Sí, no, generalmente la mayor parte siempre nosotros ayudamos mucho con los pacientes adultos mayores, incluso la mayor parte de ellos tienen muchas historias y realmente tienen mucha experiencia y uno aprende de ellos. Yo siempre, cada día, como les digo, nosotros en medicina vamos aprendiendo y hasta a mí los mismos pacientes nos dicen, no, yo no voy a tomar esta pastilla, no voy a tomar esta hierbita, alguna cosa para, y realmente le hace. La medicina viene de la hierba y los hindúes o en el oriente, perdón, en el occidente son hierbateros la mayoría, entonces de ahí viene prácticamente la medicina oriental, tal cual. A mí me encanta. Yo he visto de que llegan a consulta y dice, doctor, es que yo me tomaba la pastilla amarilla chiquita o la pastilla blanca y como que los doctores se quedan procesando y dice, ¿y qué, cuál era? Los sartán y comienzan, o sea, les toca adivinar porque ellos describen el color y yo creo que todas las pastillas son iguales, ¿no? No, hay comprimidos, pastillas, grajeas, cápsulas, bueno, Pero pero el uno punto es que ya ustedes sabe. se vuelven como que adivinos para entenderles. Son como las anécdotas que viven dentro de los consultorios, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, uno tiene que estar adivinando cuál era el hipertensivo o el antidiabético, entonces, pero como ya tenemos la experiencia, vamos viendo qué pastilla es la que está tomando, tal cual. Ya en la parte final, doctor, su mensaje a nuestros oyentes y televidentes. Y bueno, primero que no descuidemos a nuestros adultos mayores, eh, aunque tengan un tipo de discapacidad o una secuela cerebrovascular, ellos siempre van a estar pendientes e incluso un solo, eh, por decir, colocarle la media, ellos ya están contentos, ¿no? Yo siempre me he dado cuenta cada vez que le paso visita,
no solamente es para pasarle visita a la parte profesional, sino que en la parte humana, ¿no? Nosotros siempre estamos pendientes del adulto mayor y estar con el apego. Y ya muchas veces el familiar me dice, doctor, ¿qué le hizo? Ya se curó, no tiene nada. Pero solamente a veces escucharlo o de tocarlo, examinarlo y ya el paciente está más tranquilo. Uno le brinda esa confianza. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerlo. Esperamos contar nuevamente con usted para hablar de varios temas, porque en el ámbito de la salud es muy extenso y más aún el tema de prevención, que lo es más y que nos ayudaría enormemente para mejorar ciertas condiciones en nuestros oyentes y televidentes. De mi parte, agradecerle, reiterarle nuevamente la invitación para continuar con usted dialogando en un futuro y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, igual estaré presto a cualquier invitación. Saludos.